Y quiero seguir un poco con este tema de la opresión. Venciendo la opresión, lo vimos hace 15 días, pero la semana pasada iba yo a seguir este tema, pero recuerden que hablamos del corazón, porque a veces se detienen cosas por el asunto de nuestro corazón, pero quiero seguir con este tema de la opresión, venciendo la opresión. ¿Por qué lo habíamos dicho hace 15 días? Porque este es un tiempo de mucha opresión por las fechas de muertos y todo eso, pero aparte de eso hay una opresión constante, continua en el mundo y que va creciendo y que va en aumento. Una opresión del diablo, una opresión del enemigo, una opresión de los tiempos que vienen sobre la gente, sobre las familias, sobre la sociedad, sobre los matrimonios, sobre los varones, sobre las mujeres. Entonces viene un contraataque continuo, constante. Y creo que Dios quiere usar a su iglesia. ¿Para qué? Para romper opresión, amado. ¿Quién más puede romper la opresión? Si vamos con un brujo, si vamos con un hechicero que nos ofrece respuestas, soluciones, ¿qué es lo que hacemos? Solo aumentar la opresión, solo hacer más lazos, solo hacer un ambiente más pesado. Entonces no es la salida ir con un adivino, ir con un consejero. Tenemos que ir a la verdad, a la palabra, amados, y a través del Espíritu Santo puede haber libertad. ¿Qué dice la Escritura? Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Qué es libertad? Lo contrario a la opresión. La opresión es una carga, algo pesado que te impide sentir ese gozo, esa paz, ese disfrute de la vida. Jesús dijo que Él vino a dar vida y para que la vivamos en abundancia. ¿Por qué no se vive? Porque hay una opresión del enemigo sobre las personas. Entonces, la iglesia, amado, es el bastión de Dios, es el brazo de Dios para romper esa opresión. Inclusive nosotros mismos que somos cristianos, muchas veces somos oprimidos. Yo no sé si te pasa a ti, pero yo a veces salgo de aquí como que me quitan un costal de los problemas diarios de la vida. Y vaya que hay ataques. Esta semana nosotros tuvimos varios ataques. Fui a llevar a mis nietos y mi hija le acaban de traer una camioneta pues tan nueva y pues no le doy un rayón yo. Y pues ya me sentí preocupado, oprimido, había que arreglarla. Después mi carro fallando. Después pues presionado por lo de Pan de Vida que había que estar. Después le llaman del seguro a mi esposa, voy a hacerse unos estudios y de urgencia había que ir. Revisiones, cosas pues que nos preocuparon mucho. Y ahí andamos corriendo, fuimos con un particular porque los estudios nos los mandaban hasta noviembre y es preocupación, es gastos, es situaciones difíciles. Toda la semana fue presionante. Entonces, amado, yo sé que en tu vida también hay muchas cosas, pero amado, nosotros tenemos a quién ir, tenemos a quién buscar, tenemos a quién acudir, pero te hago una pregunta, ¿y los que no? Amado, tú tienes que ser luz y tú tienes que ser respuesta, no solo para ti, no solo buscar respuesta para ti, para mucha gente. Y somos llamados a romper la opresión que hay ahí, que hay en familias, que hay en personas. Te invitamos, amado, a levantarte tú lo sabes y yo te lo recuerdo, cuando nosotros nos determinamos a hacer algo, siempre va a haber un contraataque. Qué casualidad que estas 2 semanas que empezamos Pan de Vida, la semana pasada y esta también ha habido contraataque. La semana pasada estuvimos muy poquitos y cosas así. Las entradas de dinero disminuyen también y los pagos no disminuyen. Ahí están, pero sabemos que esto es así, amado. Los peces y los panes Dios los multiplica, no tenemos miedo de eso. Pero sí hay una lucha, un contraataque. Y tú lo puedes ver cuando David quiso seguir a Dios y quiso hacer las cosas de Dios, vino contraataque. Cuando Moisés quiso ponerse a hacer las cosas de Dios, vino contraataque. Cuando Elías, cuando Gedeón, cualquiera de los hombres o las mujeres de Dios se levantaban para hacer la obra de Dios, ¿qué pasaba? Un contraataque. ¿Recuerdas a Elías? Hablamos hace 15 días de Elías.
Cómo se generó una opresión terrible en contra de él, y contra nosotros como iglesia, amado, viene opresión, y contra ti como familia, como matrimonio, se va a venir opresión, ataques por todos lados de diferente índole, aún desánimo, aún problemas económicos, aún problemas entre la pareja. Pero ¿qué vamos a hacer, amado? Tomarnos de Dios y determinarnos a decir: yo me voy a llenar de Dios y voy a romper la opresión que viene contra mí y en mi contorno, y vamos a ayudar, ¿ok? Acompáñame a Eclesiastés 7:7. Eclesiastés 7:7. Aún mi tablet que traía, pues yo no la dejé caer ni nada, y la abro el otro día, está toda quebrada y ya prende, pero no la puedo manipular. Tenía esta iPad de hace mucho tiempo, pero ya no tiene todas las funciones, ya es antigua mi iPad. Puedo hacer escritos, pero no como los hacía antes, ¿sí? Entonces me cuesta mucho trabajo, necesito encontrar un experto a ver si me la puede reactivar. Y, amado, se vinieron golpes de todo. ¿Qué dice Eclesiastés 7:7? Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay opresión? Dice que aún los sabios son entontecidos. Si antes éramos entendidos en diferentes ámbitos, pero estamos hablando de las cosas de Dios. Tú eras alguien que buscaba a Dios, tú eras alguien que tenías una relación continua, constante con Dios. Viene opresión y somos entontecidos. De repente decimos: no, yo sí creo en Dios, soy cristiano, pero no lo estás buscando, algo está pasando. La opresión, amado, nos está entonteciendo. Y en la medida que soltamos la palabra, que soltamos la oración, en esa medida el diablo va enfriando tu corazón. ¿Y qué más dice? Empezamos a tomar como dádivas, dice, y las dádivas corrompen el corazón. Ya te das dádivas, te das ciertos beneficios. Antes tomabas un buen tiempo para la lectura, para buscar a Dios, para congregarte. Ahora surgen otras cosas. Y esas dádivas, ¿qué traen? Corrupción. Dice: las dádivas corrompen el corazón. Y tu corazón empieza como a apartarse de Dios poco a poco. Entonces te das cuenta, amado, cuál es el arma que está usando el enemigo en estos tiempos y en todo tiempo, ¿verdad? Pero más ahora, opresión. Empezarte a oprimir de diferentes formas, de diferentes maneras, creando ambientes pesados que te alejan de Dios. Y una forma es creándote algunos problemas, ¿verdad? No es el diablito aquel que aparece y te hace caer, no, pero algo así mucho más grande que eso, ¿sí? Entonces, amado, qué terrible cuando la opresión opera en todo un pueblo, o en una familia, o en un matrimonio, ¿verdad? Diferentes niveles, porque hay ciudades. Una vez leía una historia de una ciudad en la India donde, amado, era casi imposible hablar de Dios. Atacaban a los cristianos y había ídolos por todos lados. Adoraban las ratas, las vacas, adoraban todo. La gente defecaba en las calles, y hay ciudades así en la India. Entonces, amado, una ciudad, una comunidad oprimida por el diablo. Sí, pero nosotros somos luz, amado. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos llamados a ser antorchas encendidas. La palabra dice que Dios hace a sus ministros como llamas de fuego, como antorchas que no se apagan. ¿Qué dijimos en el canto? El fuego no se apaga. ¿Sí? Dios nunca muere, pero si no hay quien lo exalte, quien lo levante, quien lo lleve, vamos a ir mejorando en Pan de Vida. Ahorita ellos están yendo y les están proveyendo algunas cosas, pero no es a veces lo que ocupamos. Entonces lo negocian allí en su trabajo de él y de Juan. Hacen cambalache, ¿verdad? Para tener un poquito de fondos para los gastos que pues no están ahí incluidos. Y se piensa comprar una bocina, se piensa, no sé, comprar algunas cosas poco a poco. Pero se está trabajando, amado. Pero tenemos que ir aumentando la luz. Queremos un día poder hacer hasta, si se puede, un pequeño culto ahí.
conseguir a alguien que toque una guitarra y unas alabanzas. Ya platicamos un día con un policía y nos dijo que no había problema. Si nos ponemos ahí, hacemos algo. Entonces, amado, pues necesitamos ser luz y necesitamos aumentar la intensidad de la luz. Vamos a orar. Señor, hoy venimos a ti necesitados, deseosos de entender, de comprender cuál es tu plan, cuál es, amado, lo que tú quieres hacer, tu voluntad, tu propósito para esta iglesia, para nosotros en esta iglesia. Amado, queremos que nos lleves a más, no queremos limitarnos. Amado, aunque seamos gente de un solo talento, queremos multiplicarlo, no esconderlo. Amado, queremos que cuando tú vengas, Señor, puedas decir de nosotros que somos siervos fieles, amado, porque tenemos para ti fruto, Señor. Gracias por lo que haces en este lugar y gracias por lo que harás. Estamos expectantes porque creemos que tremenda cosa tú harás con nosotros. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, amado, podemos ver en la Biblia que cuando Dios inicia su obra para liberar a una ciudad, a una sociedad, a una familia, a una persona del enemigo, se levanta una tormenta. Y algo pasa si tú te levantas. Yo esta semana he tenido oportunidades de hablar con gente, ¿sí? Después aparte de lo de Pan de Vida, por un tiempo a veces uno deja de hablar. Yo siendo pastor a veces dejo de hablar, pero esta semana y la pasada he encontrado personas con que hablar. Llevo a mi nieta a una placita ahí un ratito a los juegos y he encontrado personas. El otro día iba una jovencita, chaparrita, como de unos 19 años tal vez, con una sudadera cubierta y un poco rara. Yo dije, la veía así muy gordita, dije, está embarazada. Y la vi, y al día siguiente volví a ir porque mi nieta no me perdona la plaza. Y ahí andaba otra vez ella. Pues ya me acerqué, yo creo que Dios me dijo, porque yo digo, ando cuidando a mi nieta, ¿verdad? Pero Dios me dijo, háblale. Ya la saludé, me dio su nombre y le digo, ¿qué andas haciendo? Dice, aquí ando caminando. Luego la vi que hablaba sola, yo dije, traía audífonos del teléfono, no. Y le digo, ¿te sientes bien? Dice, sí. Y le digo, ¿conoces de Jesús? Y se queda callada. Y le empiezo a hablar de Jesús, se le llenan sus ojos como de lágrimas. Le digo, Él te ama, Él tiene un propósito para ti, búscalo, ponte a leer la Biblia, ¿te gustaría recibirlo? Dijo que sí, le guié. Al día siguiente estaba yo con mi nieta en los columpios y estaban dos niños, un niño pequeño y una niña pequeña y una niña más grandecita, como de unos 10, 11 años, en el columpio, bien platicadora la niña. Platicaba, ay, esto y lo otro, y le digo, ¿y en dónde viven? No, pues vivimos por allá. Y le digo, ¿y con quién vinieron? Con mi papá, está allí, está la plaza y estaba un coche allá como de taxi, pero fuera de servicio. Dice, ahí está mi papá, dice, y empieza la niña a llorar, dice, nada más que no tiene trabajo. Y hace días que no tiene trabajo mi papá. Dice, y mi mamá tiene que irse a trabajar y nos deja en la casa y mi papá vino ahorita y nos sacó. Dice, mi papá ha buscado trabajo, pero no encuentra, dice, pero no pone de su parte y se agarra, llore la niña. Y le digo, pero busca a Dios. Le digo, mira, Dios te ama, Dios puede ser respuesta a tu oración, cuenta mucho. Y me dice, ¿usted es cristiano? Le digo, sí. Dice, yo tengo un abuelo que es cristiano, unos abuelos que son cristianos, dice que nos han hablado, yo he ido con ellos cuando vamos a visitarlos. Dice, pero mi papá tiene un altar de la muerte, no ayuda para nada a mi papá. Le digo, pues ponte a orar tú, ya le expliqué que hay un poder más grande, que ella es luz. Entonces, amado, hay opresión en las familias, en los hogares. Pero yo espero volver a ver a esta niña y espero seguir hablándole. Y si no, he estado orando por ella. Se llama Esmeralda. Y su papá Manuel. Y su mamá Emma. Y la niña chiquita se llama Sofía. Entonces, ¿cuántas familias hay así, amado? Con una opresión. ¿Cómo no va a haber una opresión si hay un altar de la muerte y hay un corazón endurecido? Ayer Viviana se echó también una plática con un hombre que adoraba a la muerte, ¿verdad? Hasta que ella le dijo, ay,
no voy a discutir contigo, pero el hombre, fíjate, le decía a ella que la muerte es la mano derecha de Dios. Y ella le dijo, pues estás mal informado, ¿verdad? ¿Cuánta gente está mal informada? Amado, y este es nuestro trabajo, pero la pregunta es, ¿qué tanto lo estamos haciendo? Tenemos que hablar allá afuera y dar a conocer la verdad. La quieran oír o no la quieran oír. Entonces tenemos que romper opresión. Puedes decir conmigo, tengo que romper la opresión. ¿Sí? Y esto es una guerra. Entonces este es un asunto para gente que quiere la pelea. El apóstol Pablo conocía esto y era un hombre que estaba dispuesto a pelear por el evangelio. Entonces, ¿estás dispuesto a echarte a veces un tiro con el diablo? Solo así se rompe la opresión, amado. Entonces, yo te voy a decir algo, pareciera ilógico compartirle a alguien tan cerrado como ese hombre, pero yo te voy a decir una cosa, he oído testimonios de gente así, que cuando se convierte son gente, amado, que llevan el evangelio a otro nivel. Entonces no es pérdida de tiempo, Viviana, no es pérdida de tiempo, Juan, ¿sí? Si uno de esas gentes que son brujos, que son demonios, se convierten, algo grande puede pasar. Primera de Corintios 15:32 dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Qué dice Pablo, amado? Él estaba llevando el evangelio y llegó a Éfeso, pero qué palabras, qué frase dice, peleé contra fieras. No es que había leones o que había tigres o que había pumas ahí. No, amado, eran personas endemoniadas, llenas de una opresión demoníaca, de un gobierno demoníaco, de un corazón endurecido, de un corazón contrario a la verdad de Dios. Y eso vamos a encontrar. O sea, llevar el evangelio no es, amado, una reunión de las damas del club de leones. No, es una lucha. ¿Sí? A veces vas a encontrar personas que quieran oír, pero a veces vas a encontrar una frialdad y un montón de gente cerrada que no quieren oír nada y pareciera infructuoso, pero vale la pena. Seguimos siendo la luz y la respuesta de Jesús. Entonces Pablo, él mismo, el apóstol que era tan elocuente, tan lleno de unción, tan llenos de milagros, respaldados por el evangelio del reino, que no consistía solo en palabras, sino en poder, tenía que pelear con fieras. Y eso tenemos que hacer. Segunda de Corintios 1:8 dice Pablo, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¡Wow! No es fácil mantenerse y menos fácil querer alcanzar a otros, pero lo tenemos que hacer. Entonces, amado, no permitas que la opresión te robe a ti, amado. El llamado, la invitación de Dios, esa obra que Dios quiere que tú hagas, no permitas que la opresión del diablo te la robe. Porque no te está robando cualquier cosa, te está robando el propósito por el cual tú naciste. Es un propósito divino, es un propósito eterno, es un propósito, amado, que va a tener repercusiones allá en el cielo, ¿sí? Coronas para ti. Y aún, amado, si somos rebeldes al llamado, pudiera ser que aún se cierre la puerta. Sí, recuerda las 10 vírgenes, eso es muy claro. Las 10 eran vírgenes, las 10 esperaban la venida del Señor, pero 5, amados, solo prepararon sus lámparas, no llevaron aceite, estaban dispuestas a recibir, pero fueron descuidadas. Y 5 prepararon sus lámparas y el aceite. Las 10 se durmieron, cabecearon, pero cuando se dijo, ahí viene el esposo, ellas tenían con qué, amado. Sí, tenían aceite. Entonces es importante esto. Entonces hay, amado, cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos. En esta región de Asia, dice Pablo que tuvieron tribulación, que les sobrevino en Asia un contraataque, que fueron abrumados. Existía sobre estas regiones una gran opresión del enemigo.
ciudades demoníacas donde se adoraban dioses, donde hacían sacrificios, donde hacían orgías, ¿sí? Había prostitución idolátrica. En los templos se adoraba a las diosas de la fertilidad y había actos sexuales. Ahí estaba Pablo. ¿Te imaginas qué opresión había en esa sociedad? ¿Qué opresión hay aquí en nuestro país con todos los santos y vírgenes y festividades que hay, ahora con muertos? Es una opresión. ¿Quién puede romper eso? A lo mejor no lo vamos a romper en toda la sociedad, pero si ganamos de a uno por uno, si en una familia tú logras entrar y romper la opresión ahí, créeme que hay fiesta en el cielo. ¿Sí? Porque Dios es así. Él quiere que alcancemos a uno. Es que vamos a tomar Morelia para Cristo. Eso lo he oído desde que era yo recién convertido. Y Morelia no sigue siendo para Cristo, pero muchos sí siguen siendo para Cristo. En aquel tiempo que me convertí yo, como en el 92, 93, no me recuerdo bien. Amado, ibas a una colonia y te aventaban los papelitos en la cara. Y ahora la gente los agarra y ya por lo menos son más educados. Te corrían. Un tiempo que estuvimos yendo a un ranchito, hasta el sacerdote se levantó, ¿sí? Nos echaba a la gente encima, allá en Ocupétaro. Entonces, tenemos que, amado, recordar esto. Tú eres la luz y tú eres el brazo derecho ahora de Dios y del Espíritu Santo. No es la muerte, no son santos, no son otras entes. Entonces, levántate. Y hay regiones difíciles, ¿sí? Hay regiones demoníacas. Acompáñame a Marcos 4, del 35 al 41. Vamos a ver todo esto aquí. Marcos 4. Del 35 en adelante dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, había estado Jesús hablando ahí de las parábolas con la gente, pero de repente Jesús hace un giro, hace un cambio y se sube a una barca y se va con sus discípulos. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Llegó la noche, ¿qué no era mejor que se quedara ahí? Pero Jesús sabía, Jesús tenía un plan, se sube a la barca, se sube con sus discípulos y en medio de la noche decide pasar. Jesús tiene perfecto control sobre los tiempos, sobre las cosas, y Él quería hacer algo. Y Él sabía que tenía delante algo por hacer. Dice, una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Fíjate bien, amado, Jesús estaba compartiendo la palabra, estaba hablando y de repente Él se da cuenta que sus discípulos necesitan una lección y Él tenía más adelante de esto un encuentro. ¿Por qué decide pasar en la noche? ¿Tú crees que Él no sabía que iba a levantarse una tormenta? O tal vez Él mismo la levantó. Tal vez Él quería, amado, que sus discípulos pasaran por este trance, porque los estaba preparando a eso, amado, a romper la opresión, a defenderse del contraataque, de las situaciones difíciles que vienen cuando tú tienes algo que hacer adelante. Entonces, ¿qué hay aquí? Creo que Jesús sabía lo que encontrarían después de esta travesía. Él tenía un encuentro allá adelante, pero también sabía de la lucha y la dificultad que tendrían que enfrentar antes de llegar al objetivo
de sembrar una semilla. Jesús iba a sembrar una semilla del Evangelio. Entonces, ¿qué quería romper en sus discípulos? ¿Sí? La incredulidad, la autosuficiencia. Quería propiciar Él un cambio en el corazón. Quería que aprendieran a pelear en contra de toda circunstancia. Y permite que pasen de noche, se levante una tormenta, haya un contraataque. ¿Qué hubo ahí, amado? Hubo tormenta. Pero Jesús paró la tormenta. ¿Pero qué no podía evitarla? Sí podía, pero no lo va a hacer. Porque sabe que tenemos que ser preparados, amado. Quisiéramos hacer la obra del ministerio sin tormentas. No existe eso. Va a haber tormentas y yo te animo a eso. Aún en medio de la tormenta, Jesús está contigo. Hubo tormenta, hubo peligro. Creían que se iban a ahogar. Vieron las olas tan grandes que dijeron, esta barca se va a hundir. No es ni tan buena. Hubo peligro, hubo temor. Empezaron a tener temor, a tener miedo, a decir, creo que hasta aquí llegamos, creo que nos equivocamos de lo que estamos haciendo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Dijo más de alguno. Podría estar allá en mi casa dormidito, pero aquí ando con este Jesús. Hubo ese temor. Podía estar haciendo más lana, podía estar pensando en mi jubilación, en mi carro, en mis sueños, en mi yate que quiero tener allá en Cancún. Tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo aquí? Hubo prueba. Jesús los probó y les dijo cuando despertó, hombres de poca fe. Esperaba que tuvieran fe y que no me tuvieran que despertar. Dios no duerme. Físicamente se durmió, pero su espíritu siempre está despierto. ¿Qué dice el canto? Mi Dios nunca muere, mi Dios nunca es vencido. El fuego no se apaga, el fuego no se apagará. ¿Tú crees que Jesús no sabía? Pero quería ver la reacción, amado. Entonces también hubo aprendizaje. Ellos aprendieron y conocieron más de Dios y dijeron, ¿quién es este que aún la tormenta le obedece, aún el viento, el mar le obedece? Tormenta, peligro, temor, prueba, aprendizaje. Todo esto para romper la opresión que el enemigo tenía sobre una región de 10 ciudades. Era lo que venía adelante. Pero primero los pasó por ese mar, por esa tormenta, porque algo grande venía allá adelante. Y yo lo entiendo, amado, nos han venido a varios aquí pruebas, circunstancias, porque Dios nos está probando, porque tenemos algo grande adelante. ¿Qué estaba delante de Jesús? Automáticamente pasamos al capítulo Marcos 5 y ahí es donde Jesús iba. Dice, vinieron al otro lado del mar. Wow. Dice, a la región de los Gadarenos, a una región que si vemos el contexto ahorita, es una región oprimida, una región demoníaca, una región religiosa o incrédula, una región donde operaba un poder demoníaco que gobernaba sobre personas y sobre la sociedad entera. Eso había, y por eso Jesús se dirigía. ¿Recuerdan cuando va Jesús a encontrarse con la mujer samaritana? ¿Qué dice Jesús? Me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque iba a tocar la vida de esa mujer que después entró a la ciudad y trajo gente a Cristo. Y esa mujer era una mujer que parecía descalificada, pero Jesús quiso tocar la vida de esta mujer. Hay algunas iglesias que dicen que la mujer no debe de predicar, pues esta mujer fue y les predicó a todos y los trajo. Y ya después la gente dijo, no creemos por lo que tú nos dijiste, sino por lo que ahora oímos de él. Pero le creyeron, la mujer les trajo. Entonces había un encuentro de Jesús con esa mujer samaritana, pero aquí tenía un encuentro Jesús también con un hombre y quería que sus discípulos fueran testigos, así como fueron testigos con el encuentro de la mujer samaritana. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Entonces, puedes ver aquí, amado, lo que había al otro lado del mar, al encuentro que Jesús iba,
había un hombre endemoniado. Jesús tenía programado una cita, un encuentro con este hombre que tenía una situación desesperada, que estaba agobiado este hombre por demonios, estaba saturado de demonios. Él había abierto puertas, pero ese era el trabajo de Jesús. Jesús vino a recuperar lo que se había perdido, vino a deshacer las obras del diablo, y este hombre necesitaba ayuda, y no había ahí, en toda esa región, amado, quien fuera luz para este hombre. No había nadie. Se habían acostumbrado, lo habían confinado a los sepulcros, ahí vivía. A veces habían querido amarrarlo con cadenas, atarlo, pero más sin embargo, ni ellos podían resolver el problema, ni este hombre podía encontrar una solución a su vida, a su alma, a su situación. ¿Qué había? Una opresión muy grande, amado, tanto generada por este hombre, generada en todo el sepulcro, en todos el panteón ahí, y generada en toda la sociedad. Donde hay opresión se genera un ambiente terrible, amado. Sí. Ahí por mi casa hay una casa donde en estos días de muertos llenan toda la casa de luces, ponen fantasmas, muertes, y luego ponen una grabación, en inglés, quién sabe qué dice. Voy a llevar a esta Viviana que me traduzca qué dice. Pero yo llevo mi perro ahí, a veces ni quiero ir ahí, pero digo, bueno, ¿por qué voy a andar enlutado a causa de la opresión del enemigo? Voy y empiezo a reprender. Algún día se terminará eso. Entonces, amado, sí se genera opresión donde hay gente que invoca demonios. Y este hombre necesitaba ayuda, y Jesús por eso pasa en la noche, pero también prepara a sus discípulos, porque quería, amado, dejar esa enseñanza cuando Él partiera, que nosotros, los que quedaríamos, la iglesia, vamos a tener que enfrentar opresión, y vamos a tener que hacer el trabajo que hizo Jesús. Sí, un encuentro con este hombre. Vamos al verso 3. Verso 3. Dice así: un espíritu impuro que habitaba en los sepulcros y que nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Nadie podía atarlo, pero nadie podía desatarlo tampoco, ¿verdad? De las cadenas que tenía. Muchas veces había sido atado con grillos, buscaron soluciones que no eran, ya lo vimos una vez en una prédica eso, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas. Los grillos, nadie lo podía dominar y nadie lo podía ayudar. Jesús tenía un encuentro con él, amado. ¿Y qué estaba haciendo? Enseñándole a sus discípulos la situación de la gente. Había una persona endemoniada. Seguimos. Y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Qué pasó? Jesús sabía de su sufrimiento, de todas las consecuencias que ocasionaba el estado de este hombre a su familia. Yo creo que tenía familiares, a su sociedad, a toda la nación o la región de los Gadarenos. Una región especial, amado, donde la gente estaba endurecida, donde la gente, amado, pues era propicio para el mover demoníaco. Y ahí fue Jesús, y ahí entró Jesús, y sucede algo, pues, que a mí me llama la atención. El endemoniado corre a los pies de Jesús. Había una lucha interna en este hombre, los demonios por un lado queriéndolo apartar de Jesús, pero su espíritu clamando, corriendo, porque Jesús lo había visto, y él sabía en su interior que Jesús iba a pasar por ahí. Tal vez su espíritu gemía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque es una contradicción. Debiera de ser repelido por los demonios, llevado, pero al contrario corrió y se postró a los pies de Jesús. Jesús puede romper la opresión, el gobierno, el dominio del enemigo sobre personas. Al final, este hombre que adora la muerte, ahí estaba Juan orando por él. Algo podrá pasar, sí, que Dios lo toque. ¿Cómo se llama? ¿No recuerda su nombre? Que Dios lo ayude, que Dios
toque su corazón de este hombre, pero está oprimido por demonios. Entonces seguimos la historia, siempre de día y de noche estaba ahí. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Era atormentado. Los mismos demonios, era algo muy difícil. Los demonios tenían control y gobierno sobre este hombre, pero él tenía necesidad de Jesús. Estaba como entre la espada y la pared. Estaba confrontado este hombre con dos realidades, porque le decía a Jesús: sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. No era un demonio, eran muchos. Era una legión. ¿Qué es legión? Una legión, amados, si tú estudias un poquito, es un grupo de entre 400 a 620, 630 soldados, pero que tiene un número de tribunos y un número de centuriones. O sea, es toda una organización militar que tenían los romanos, y este nombre tomaron esos demonios. Somos una legión, ¿sí? Entonces una legión estaba compuesta por todo un grupo de mando, por todo un grupo de demonios. Había unos más importantes, después había otros que gobernaban a los otros demonios, y después estaban, digamos así, los soldados rasos, que eran más de 500. Todo esto tenía ese hombre. Amado, esto es increíble. ¿Cuánto podía soportar espiritualmente un hombre? Estaban cargando en el espíritu de este hombre toda una legión demoníaca. Esto era para que estallara, pero más sin embargo ahí estaba. ¿Por qué? ¿Por qué se llenó de tantos demonios en esta región? ¿Qué había tan propicio para esta región que todos estos demonios escogieron a este hombre? Ahora, yo me hago una pregunta: ¿era este hombre el único endemoniado en esa región? No, era el que estaba en el top de los endemoniados, pero había una influencia demoníaca en toda esa región. Había personas a otros niveles que no tenían una legión, que a lo mejor tenían un centurión que gobernaba 100, a lo mejor tenían otro soldado que gobernaba 50, a lo mejor había algunos solamente, amado, tocados por una opresión demoníaca. Pero diferentes niveles de demonios, diferentes niveles de opresión, pero toda la región estaba oprimida. ¿Por qué lo digo? Sigamos. Le dicen, clamando a gran voz, cuando Jesús les decía: salgan de él, y cuando viene y se arrodilla este endemoniado delante de él, dice, clamaban ellos a gran voz diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no nos atormentes, dijeron los demonios, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban, fíjate mucho, le rogaban mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estos demonios no querían irse de esa región. ¿Por qué? A lo mejor demonios en otra región encuentran más gente. No, ellos ya tenían un gobierno territorial. Toda esa región estaba bajo la opresión del maligno. En esta región ellos ya conocían a las personas. A lo mejor de esta legión en ocasiones algunos visitaban personas, moraban en personas o levantaban demonios y los metían en otras personas. Era una legión. La legión tiene un objetivo. La legión en la guerra tiene gobernar, tiene derribar enemigos, y esta legión trabajaba en la vida de este hombre para alcanzar aquella región. Los demonios estaban interesados en que Jesús no los echara fuera de esa región. ¿Te das cuenta que la opresión puede estar en una ciudad, en un pueblo, en un estado, en un país, en una familia, en un matrimonio? Pero Jesús puede romper eso. Nadie había podido, pero ahí estaba Jesús. Entonces ellos le piden: no nos eches de esta región.
Le rogaban mucho, mucho, había un interés porque no fueran echados de ahí, que no los echaran fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Tú sabes que los demonios necesitan un cuerpo para poder moverse, son espíritus, ¿sí? Entonces dice, había un hato como de 2,000 cerdos, y le rogaron que les enviara ahí. Dice, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús de inmediato les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus impuros entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. 2,000 cerdos, la legión, ¿sí?, que era un número grande de demonios, se repartieron entre los 2,000, pero el cerdo no pudo soportar, cada cerdo no pudo soportar la cantidad de demonios. ¿Cómo este hombre soportaba tantos demonios? Los cerdos se explotaron, se alocaron, se echaron al mar y se ahogaron. Pero ¿cuánto puede soportar el espíritu de un ser humano? ¿Cuánto puede atormentar los demonios a un ser humano? Que un animalito no pudo soportar, amado. 2,000 cerdos se perdieron, se ahogaron, se volvieron locos, se rompió todo lo que había en ellos, ¿sí? Y fueron y se ahogaron. Pero ¿te das cuenta lo terrible de la situación, de las circunstancias de personas allá afuera? Oré por una muchachita que estaba toda sucia, y yo la vi un poco rara. Estaba platicando con otra y ella estaba ahí y sentí opresión en ella. Está muy, muy sucia la muchachita. Ya le dije, espérate para que oigas, y se apartó y se fue. Después la volví a encontrar y le digo, oye, ¿cómo te llamas? No me contestaba, y empiezo a hablarle, y me dice, alto. Dice, soy sorda, ¿sí? No oigo, nada más puedo hablar y puedo leer un poco tus labios. Y le empecé a hablar de Jesús, y le empecé a hablar del amor de Jesús. Le dije, ¿te gustaría recibirlo en tu corazón? Y recibió a Jesús. Le dije, tienes que aprender a buscar a Jesús. Pero había opresión en ella. ¿Qué hay en la gente allá afuera? ¿Cuánto puede soportar la gente, amado? Y muchas veces no hay quien vaya y les saque de la situación en que están. Hay opresión, amado, y somos llamados a romper la opresión. No pudieron soportar los cerdos y se fueron al mar, se despeñaron y se ahogaron. Yo creo que este hombre muchas veces quiso él suicidarse, se dañaba, cortaba las cadenas con grilletes. Yo creo que le quedaban sus manos marcadas, sangraba y ahí andaba como una bestia. ¿Por qué no moría? No lo sé. Porque Jesús iba a tener un encuentro con él. Como con la mujer samaritana, me es necesario pasar por Samaria, me es necesario pasar por la región de los Gadarenos. ¿Cuánta gente está esperando ahí un encuentro con Jesús? Y Jesús dice, me es necesario ir a tal persona, ir a tal pueblito, ir a tal lugar, pero ¿quién irá? ¿Quién lo hará por mí? Jesús en ese tiempo estaba aquí, ahora tiene a su iglesia. ¿Quién lo hará? Entonces, amado, pues tenemos que ponernos las pilas, y Dios yo creo que está tocando el corazón. El viernes cumplió 1 año un sobrino mío que falleció, y fuimos ahí con la familia a la casa de él y estuvimos ahí un rato compartiendo ahí, y al salir con mi esposa, ya era noche y estaba muy fresco, en la esquina a la vuelta donde dejé el carro había un hombre allí en cunclillas. No tenía camisa y se estaba tapando con su camisa y estaba prendiendo un encendedor, ¿verdad? Y estaba haciendo frío. Y yo traía mi casaquita de franela bien calientita y todo. Y lo miré y dije, no tiene camisa. Pero yo me fui al carro, pobrecito, ¿no? Y de repente apago el carro, prendo el carro, apago el carro. Le digo a mi esposa, ¿te fijaste que no tiene camisa? Dice, sí. ¿Te fijaste que hace frío? Sí. Amado, no me pude ir, yo me quería ir,
Ya estaba cansado, ya era la noche. Todo el día estuvimos en algunas cosas, pero Dios no me dejó ir. Me quité mi chamarra, le dije, amigo, porque estaba tapado. ¿Qué? ¿Quieres mi camisa? Sí. La agarró, se puso su camisa y se tapó con la otra. No estaba bien, era como un indigente. ¿Cuántos demonios hay ahí, amado? ¿Cuántas personas algo podemos hacer por ellos? A lo mejor ese acto no es mucho, pero es algo, es mostrarle el amor. Yo nomás le dije, Cristo te ama. Algo puede quedar. Yo he oído testimonios. Hay un pastor que va con nosotros al grupo que dice que una muchachita, que él se metía en una casa destruida, iba y le llevaba comida, le decía, mire, le traemos esto, mire, le traigo esto, y él salía y no quería ni asomarse, y la muchachita se atrevía a entrar entre el basurero de la casa destruida a llevarle algo. Y hasta que un día la muchachita fue y le dijo, oiga, hoy voy a venir por usted porque lo voy a llevar a la iglesia, ¿sí? Al rato vengo por usted para llevarlo y le traemos ropa. Dice, y él dice que él, pues enloquecido, drogándose, borracho, por lo que había hecho la muchachita, salió y ahí estaba listo y se lo llevaron a la iglesia, ya lo limpiaron, lo raparon y hoy es pastor, hoy es un pastor. Él cuenta su testimonio. Entonces, amado, no es en vano, parece que no tiene sentido lo que hacemos, pero la gente está cargada de demonios y está en oscuridad. ¿Quién irá si no es su iglesia? Y tú eres su iglesia, tú y yo. Y a lo mejor dices, es que yo no estoy tan capacitado. Nadie lo está. No es con espada, no es con ejército, no es con tus talentos, no es con tu capacidad, es con el Santo Espíritu. Agárrate de él y dile, yo voy, Señor, yo lo voy a hacer, yo voy a alcanzar. ¿Qué pasó? Se echaron al mar. Dice, Jesús de inmediato les dio permiso y se ahogaron en el mar. Dice, los que cuidaban los cerdos huyeron, los cuidadores huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos. Amado, ¿qué dice en otras partes de las escrituras de personas que vieron un milagro? Dice que doblaron sus rodillas y se rindieron ante el señorío de Jesús, pero estos no, estos huyeron. Qué increíble que el endemoniado, en lugar de huir, corrió hacia Jesús, pero estos hombres que cuidaban los cerdos huyeron de Jesús y fueron y dieron aviso, y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión sentado, lo vieron vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. No tuvieron gozo. ¿De dónde viene el temor? ¿Qué dice la Biblia? Que el temor no procede de Dios. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque ellos estaban influenciados por la opresión que había en toda esa región. El temor no procede de Dios. Y estaba Jesús, y en lugar de ir a sus pies, tuvieron miedo de Jesús. ¿Te das cuenta hasta dónde llega la opresión demoníaca? A mí me ha pasado que llegas a un lugar y le hablas a una gente y hasta se espanta y dice, no, y no quieren oír. Tienen miedo de oír la palabra, tienen miedo de escuchar el nombre de Jesús del Evangelio. Están oprimidos por demonios. Esa es una característica, amado, de personas que tienen demonios. Tuvieron miedo y los que lo habían visto les contaron lo que había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. ¿Qué hicieron los demonios? No nos eches fuera de esta región. ¿Qué hizo la gente? Jesús, sácate de esta región, déjanos en nuestra región. Estamos bien a gusto con nuestros demonios. Ellos gobiernan en esta región, ellos quieren quedarse, ellos están a gusto en esta región, nosotros también. Jesús, salte de nuestra región, vete de los contornos. Esta región ya tiene dueño, aunque sabemos que Dios es el dueño de todo, pero ellos estaban bien a gusto con sus demonios. Muchas familias están bien a gusto con su religión, con su forma de vida, con su forma de pecar, alejados de la ciudadanía de Israel, del conocimiento de Dios. Pero amado, por amor tú y yo tenemos que insistirles. Y a veces nos ven y huyen, ¿verdad? Y nos echan y no quieren. Pero pues algo tenemos que hacer.
Hay opresión allá afuera, amado. Entonces le dijeron a Jesús que se fuera de sus contornos. ¿Qué hizo Jesús? Al entrar él en la barca, él se fue. Pero quiero que recuerdes qué hizo con sus discípulos. Primero los pasó por una tormenta. Ellos vieron cómo este hombre fue liberado. Este hombre estaba ahí sentado ya sin demonios. Y Jesús fue a sembrar una semilla para el futuro. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Un ruego bien distinto de quien menos esperaba. ¿Sí? Los demonios le dicen, déjanos en esta región, queremos quedarnos aquí. La gente le dice, vete de esta región, Jesús, de esta región no. Pero este hombre liberado dice, déjame ir contigo, ya no me importa esta región, yo no quiero estar aquí, yo quiero ir contigo. Tú eres la libertad que yo buscaba, tú eres la libertad que yo necesitaba. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús está sembrando una semilla, está dejando ahí, amado, la semilla del Evangelio y la oportunidad de liberación. Y eso quiere que tú y yo hagamos cada vez que vamos a un lugar difícil, cada vez que vamos a un lugar donde parece que no hay mucha respuesta, amado. Si logramos levantar un endemoniado, si logramos hablarle a una persona que está llena de espíritus inmundos, amado, si logramos por el poder de Dios romper esa opresión, Él se va a encargar. Algo va a pasar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Satanás vino a matar, robar y destruir, pero que Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Si tú y yo logramos llegar a una de esas personas, amado, ni siquiera vas a tener que estar ahí. Como dice un dicho, que para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo. Esa región estaba endemoniada, esa región era tan difícil. Jesús fue a levantar, a liberar, al menos apto para liberar esa región, al endemoniado gadareno que nadie quería. Y ese hombre se encargaría de trabajar en todas esas ciudades, en Decápolis. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades que eran ahí como un grupo. ¿Sí? Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todas sus maravillas. ¡Wow! Amado, date cuenta del grado de opresión que hay. Date cuenta que a veces las respuestas pues no son como eso, vamos a hacer una campaña y Morelia para Cristo. No es así. ¿Qué más quisiéramos? Hemos visto algunas campañas, pero no es así, amado. Tenemos que ir a romper la opresión ahí donde están las personas. Tenemos que romper legiones a veces, tenemos que echar fuera demonios. Y esto es un mandato. Jesús dijo que nosotros haríamos cosas mayores, que sanaríamos enfermos, que levantaríamos muertos, que echaríamos fuera demonios, que los que creen en Él. La pregunta es, ¿qué tanto estamos dispuestos a hacerlo? Si no lo has hecho, hay una oportunidad. Ahí está Pan de Vida, ahí está la iglesia, ahí están tus vecinos. La cosa es romper la inercia, amado. La cosa es ir y tener un encuentro. La cosa es determinarnos como Jesús. Me es necesario hablarle a esta persona, me es necesario pasar el mar, me es necesario levantarme, irme en la noche, me es necesario ir en la mañana, me es necesario ir los sábados al hospital. Aunque podría aventarme, no sé, otra cosa, hacer algo en mi casa, pero me es necesario, porque Jesús quiere ir contigo en la barca. No está dormido, está esperando que tú aprendas a reprender los vientos y a calmar las tormentas y echar fuera demonios. Entonces, amado, pues yo te quiero animar. Estás llamado a romper la opresión del enemigo. Quiero terminar en Juan 4:14. Recuerda siempre que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo.
Me llamó mucho la atención este versículo y estuve meditando mucho en él, porque lo leemos y lo conocemos, pero tal vez no lo hemos analizado. Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. ¿Qué quería Jesús con sus discípulos, amado? Que bebieran del agua que les diera. ¿Para qué? Para que cuando Él se fuera del interior de sus discípulos, ¿sí?, brotara una fuente que saltara para vida eterna, para libertar a los cautivos, que salga de ti, amado, no solo para tu vida, no solo para tu casa, sino para otras gentes, para muchas personas. Entonces, amado, tú eres alguien escogido. Tú eres alguien que Dios ha puesto los ojos en él. Tú eres como esa mujer samaritana, mujer que Jesús dijo: voy a pasar por su vida. Aunque ella está en pecado y está en situaciones, yo la voy a usar. O ese endemoniado gadareno, que muchos andábamos ahí. Yo andaba ahí como un endemoniado gadareno. Pero un día Jesús tuvo un encuentro conmigo, amado. Y yo sí creo que Él ha puesto en mi interior ríos de agua viva para que salten como una fuente. Y, amado, lo más que yo pueda hacer, lo quiero hacer. Y te animo y te invito, no te calles, amado. Sí va a venir un ataque, una opresión, pero en la medida de que tú te atrevas a romper la opresión, en la medida de que tú hagas, se van a ir abriendo puertas en tu matrimonio, en tu economía, en tu salud, en tu familia, en tu colonia, en tu sociedad. Entonces somos llamados, amado, a romper la opresión. Yo quiero, amado, que oremos